Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Romanos. Hoy vamos a estudiar Romanos capítulo 12. Como hemos compartido la semana anterior, hemos terminado Romanos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Voy a leer. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros tenemos que entender una cosa, vamos a entender bien. Durante del capítulo 1, del capítulo 2, 3, 4 hasta el capítulo 11, el rabino Shaul ha tardado tanto tiempo y ha tardado mucho para que los hermanos que estaban en Roma puedan entender lo que significa Israel. ¿Se acuerdan desde un principio? Hemos visto cómo se formó Israel, de acuerdo a las 12 tribus, ¿se acuerdan? Después lo que ha pasado, cómo Dios le distribuyó en Israel las 12 tribus, la división, el reino del norte, el reino del sur, y cómo el Señor, como Hashem va a buscar a las tribus perdidas de todas las partes del mundo, Él va a buscar. Entonces, hasta el capítulo 11, eso es lo que está sucediendo, le está haciendo entender a los hermanos que están en Roma. ¿Van entendiendo? Y luego, cuando desaparecieron, cuando se dispersaron, cómo ellos fueron a España, cómo de ahí fueron a Portugal, a Holanda, a América, cómo se distribuyó estas tribus perdidas por todo el mundo. Pero de allá del fondo donde tú vayas, yo te recogeré, dice. Y te cambiaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne. Esa es la promesa y la profecía que se está cumpliendo hoy. ¿Se entiende? Desde el capítulo 12 en adelante hasta el capítulo 16 va a hablar cómo tiene que ser la vida del cristiano, o sea, del que nació de nuevo. Aquel que fue perdonado sus pecados. ¿Y cómo tiene que caminar él? A partir de ahora ya está muy sencillo, porque anteriormente no entendíamos los de Israel. No podíamos entender esa raíz. Pero ahora, como ya sabemos, entonces el capítulo 12, 13, 14, 15, 16 va a ser muy fácil. Ya no hay más cosa difícil. ¿Está bien? Sí. Bueno, aquí en el versículo 1, 12:1 sale una cosa. Sale una palabra que se llama, ¿qué dice? Culto racional. ¿Ven lo que dice ahí? Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Hashem que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro, ¿qué dice? Culto racional. Esta palabra culto racional en el origen, el rabino Shaul, el apóstol Pablo, él escribió en griego cuando enviaba esta carta. Y la palabra que usó acá en culto racional dice logikem. Esa es la palabra que usó. Esa palabra logikem significa es sujeción a los mandamientos y no a las tradiciones. Porque acuérdense que en Roma había un problema. ¿Cuál es el problema que había en Roma? ¿Se acuerdan bien? Estaba el problema de los temerosos de Dios, los judíos, y después y los temerosos de Dios y los prosélitos. Muy bien, casi le pongo un 0. Entonces esos tres grupos tenían un problema, ¿se acuerdan? Porque los judíos querían poner tradiciones a los gentiles. Querían que ellos cumplan, se circunciden, cumplan las leyes orales que ellos pusieron. O sea, querían judaizar a los gentiles para que sean judíos. Entonces ese problema es lo que había. Pero aquí cuando dice el rabino Shaul, dice culto racional, esa palabra logikem que está en griego, que significa es sujeción a los mandamientos y no a las tradiciones. Entonces, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos, o sea, tu cuerpo entero, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, quiere decir que andemos en sus
Mandamiento. Sí, en sus mandamientos, en su instrucción, en la instrucción que Dios tiene para que nuestra vida cambie. Porque muchos pueden decir, si yo creo en el Señor Jesucristo, que creo que murió por mis pecados, creo todo, ¿no? Y se reúnen y viven una vida religiosa, pero su vida no tiene cambio. Igual sigue borrachito, igual sigue adulterando, igual sigue robando. O sea, él cree nomás que Jesús murió por él, pero él está fuera de la instrucción de Dios. Ese es el problema grande que hay ahora. Entonces, tanto a judíos, como gentiles. No hay diferencia. O sea, ese grupo étnico que hemos visto la semana pasada, ese grupo hemos visto como Dios quitó. No hizo ya diferencia entre judío y gentil. Quitó el grupo étnico. ¿Se acuerdan lo que significaba étnico? Y el que viene directamente Sí. de la raza judía. Por ejemplo, vimos en la tele que dice, se le agarró preso a un señor español de etnia gitana. Entonces sabemos que su grupo étnico es gitano, su grupo étnico es del Amazonas o guaraní, o su grupo étnico es judío. ¿Sí? Entonces ese grupo étnico fue lo que quitó Dios. Sí. Quitó Dios para que no haya diferencia entre judíos y gentiles. Todos son iguales para la vista de Dios. ¿Van entendiendo? Sí. Vale. ¿Alguien puede leer el versículo 2? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sí. Aquí, ¿cuál es el culto racional? ¿Cuál es el culto racional? Dice, seguir las enseñanzas y tradiciones del mundo, fuera de las instrucciones de Hashem. Fuera de las instrucciones que Dios puso. ¿Entienden? O sea, muchas veces nosotros podemos seguir a un grupo religioso. Por ejemplo, si miramos los de Buda, los testigos de Jehová, vemos que la gente sigue la religión, sigue lo que le enseñan las personas, Sí. pero sin entender sobre la instrucción que Dios da. ¿Entienden? Culto racional, en pocas palabras podemos decir, significa temer a Dios, temer al Señor, temer a esa voluntad. Temer no es decir, por ejemplo, ahí viene el viejo de la bolsa. Le decía al niño que viene a dejar la bolsa y tiene miedo. No es ese temor. Temor se refiere a un respeto muy grande a la instrucción que nos da. Si uno valora la palabra que Hashem ha puesto para nosotros, uno mira y esta palabra le es grande porque quiere vivir sin equivocarse a la instrucción que Dios nos da. ¿Se entiende? Sí. Bueno. En el versículo 3, ¿cómo dice? Digo pues que por la gracia me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí. Aquí acuérdense que nosotros estamos viendo una cosa. ¿Qué es lo que estamos estudiando? ¿Cómo tiene que ser la vida de uno que escogió Dios? Uno que fue salvado por el Señor. ¿Cómo tiene que ser ese cambio? Y aquí nos cuenta bien el versículo 3. Miren cómo dice. Digo pues, por la gracia que me es dada, que es dada a cada uno, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay una palabra que significa metron. Metron significa que nosotros tenemos que realizar esa acción de acuerdo al patrón, al molde o matriz. Acá sale esa palabra metron, que significa matriz. Ustedes saben, por ejemplo, para hacer este vaso, no es que vino uno y agarró y dice, despacito estuvo haciendo, no. Hay un molde, hay una matriz. Entonces agarran y echan el líquido o la arena
a alta temperatura, pero ya tiene un molde y después sale así el vaso. ¿Entienden? Ese molde o esa matriz, aquí está escrito metron. Entonces tenemos nosotros un molde que ya se fijó y el que ya actuó. ¿Quién ha hecho eso? Dios. Ha hecho Yeshua. Cuando pisó la tierra, Él puso, o sea, Él creó ese molde de cómo se tiene que hacer. Muchos piensan porque oran mucho, va a suceder ese milagro. O porque uno ayunó mucho, va a suceder ese milagro. ¿Entienden? Nosotros si miramos la Biblia, miramos cómo es el molde que hizo Yeshua. Y de acuerdo a cómo Él hizo, nosotros tenemos que hacer, porque ya está, pues no hay nada nuevo que inventar. Ya no hay nada nuevo que crear, que decir, ay, yo voy a hacer esto, voy a ayunar 40 días, 40 noches, para que suceda tal milagro. ¿Entienden? No es así. Por ejemplo, he visto yo hace poquito por internet, una señora que estaba en un púlpito. Y esta señora decía, los que tienen $1,000 que pasen al frente, decía, ¿verdad? Y tenía que poner los $1,000 de ofrenda, ¿no? Entonces Dios le va a bendecir mucho si ponen los $1,000. Y los que tienen a plazo fijo el lunes, vayan y saquen su plazo fijo y pongan los $1,000 que Dios le va a bendecir. ¿Usted vio alguna vez que Yeshua cuando pisó este mundo hacía algo así? Nunca se vio eso. Nunca se vio eso. Por eso nosotros tenemos que entender una cosa muy clara. Entiendan bien lo que les voy a decir. Aquí dice una palabra. Miren cómo pone acá. Miren cómo dice. En el versículo 3. A cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. ¿Qué significa más alto concepto de sí? Que el que debe tener. ¿Ustedes saben cuál es el concepto nuestro que debemos tener? ¿Saben cuál es? Humildad. Humildad, sí. ¿Cuál es el concepto que tenemos que tener nosotros? En el libro de San Lucas sale. Vamos a ver. San Lucas 17. Ahí sale el concepto que tenemos que tener en nosotros. San Lucas 17. 17:7. Vamos a ver un poquito ahí. San Lucas 17:7. ¿Quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid. ¿Qué decid? Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Ahí sale. Por eso cuando dice que miremos que no nos califiquemos más de lo que somos, dice, ¿no? No nos califiquemos más de lo que somos. Muchos dicen, yo tengo mucha fe. Yo me acuerdo antes cuando estaba en el seminario viviendo en un lugar, los que tenían mucha fe andaban en todo terreno, 4x4, tenían linda su casa porque tenían mucha fe. Y le veía a los pastores, le veía a todos ellos en hoteles, tenían mucha fe, pues, ¿no? Por eso acá dice que solamente una cosa tenemos que decir, dice, o sea, ser consciente. ¿Qué dice? Siervo inútil. Lo que tenía que haber hecho, hice. Así nomás dice, ¿no? Esto el rabino Shaul está hablando a los hermanos que están en Roma. ¿Por qué? Porque algunos también tenían ese concepto más alto de sí, ¿no? Los judíos dicen, yo soy judío, soy más que los gentiles. ¿Sí o no? Y los gentiles que decían, los judíos fueron echados de Roma y ahora vienen a querernos sacar nuestro puesto. Fueron desechados ya por Dios, ahora Dios nos escogió a nosotros. Así estaban, ¿no? Entonces ellos tenían esa, ¿cómo se llama? Esa rivalidad entre ellos. Por eso el rabino Shaul le dice, no tengan más alto concepto de sí mismo. Tú que eres judío y tú que eres gentil,
Siervos inútiles somos, dice. Lo mismo para nuestra época de ahora. Nosotros hemos recibido una gran misericordia y una gracia inmensa de Dios. ¿Sí o no? Para entender cosas que muchos no pueden entender. Y para sentir en el fondo de nuestra alma, sentir ese amor que muchos no pueden sentir. Y para dar ese amor que muchos tampoco no pueden dar. Pero al final de todo eso, ¿cómo hay que pensar? Siervo inútil soy, hice lo que tenía que hacer. Nada más, ¿no? Y viene su jefe del campo de trabajar, ¿no? Y le dice, síguete, vete a la cocina rápido a cocinar. Y prepárame todo. Voy a comer yo hasta que me salga por mi nariz. Y después come vos. ¿Sí o no? Y ese siervo, ¿cómo tiene que pensar? Siervo inútil soy, hice lo que tenía que hacer. Pero hoy se cambió eso. Porque la gente que tiene más alto concepto de sí. Yo soy un gran predicador. Yo soy una eminencia en la palabra. ¿Sí o no? Entonces piensa que se merecen cosas. ¿Entienden? ¿Entienden? Eso es lo que está pasando ahora. Por eso no se puede interpretar ni estudiar profundamente la palabra. Por ese problema. ¿Entienden? Vamos a ver, otra vez, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, vamos a ver. Aquí hay una palabra que sale cordura, ¿no? Versículo 3, ¿no? Cordura. Sí, ¿cómo dice? Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, piense de sí con cordura significa contemplanza. ¿Entienden? ¿Se va entendiendo? Vamos a ver, versículo 4. Vamos a ver cómo pone. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Yeshua, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Por eso, ahí es que nosotros tenemos que entender. Cuando Hashem nos da a nosotros un don, atiendan bien esta parte. Muchos tienen don que les ha regalado Hashem, a cada uno. Muchos tienen un don de paciencia, por ejemplo. Raquel, por ejemplo, tiene mucha paciencia. Un ejemplo nomás, ¿no? Por ejemplo, fulano tiene, por ejemplo, don de sabiduría. Don de sabiduría, pero por ejemplo no tiene el don de enseñar. Supongamos, ¿no? Entonces una persona puede tener muchísima sabiduría, pero no sabe transmitir esa sabiduría. Y hay otras personas que son tontitos, que no saben muy bien, pero lo poco que aprendió tiene ese don de transmitir a multitud de gente. Esos son dones. ¿Se entienden? Algunos tienen un don para enseñar a los niños, un don para cantar. Esos dones es lo que Hashem nos da a cada uno. ¿Para qué? Para que juntándonos nosotros seamos un solo cuerpo en Él. Ahora, ese don, atiéndanme, vamos a suponer que este es el don y le quiero entregar a ella. Este es el don. ¿De dónde viene este don? De Dios. De paciencia, vamos a suponer. Le queda el don de la paciencia a esta señora. Entonces, ¿de dónde viene este don? De Dios. De Dios. ¿Quién es el dueño de este don? Dios. Jamás ella puede pensar que ella es la administradora del don que tiene. ¿Entienden? Por eso siervo inútil somos, dice, ¿no? Sí. Esto nosotros tenemos que entender, esto valioso que Hashem nos dio, es algo que viene de Él y puso en nosotros ese don. Por ejemplo, de enseñar, o de estudiar, o de cantar. ¿Sí o no? Y ahora, Él es el administrador, el que nos da a nosotros, nos regaló eso. Entonces nosotros usamos, por gracia usamos eso. ¿Se va entendiendo? Ahora el problema es cuando yo canto bien, tengo el don de cantar, y yo lo que canto bien, y estoy ahí, yo lo que canto, ¿no? Entonces uno se
Diferente a siervo inútil, ¿no? Hice lo que tenía que hacer, canté, porque Dios me dio ese don y canté para que mis hermanos estén muy contentos y para alabar a Dios con la voz que Él me dio, con ese don. Yo enseñé, no porque soy el guay que enseña, sino enseñé porque Dios me ha dado ese don de enseñar y conforme a ese don estoy muy agradecido y hice esa enseñanza, ¿no? Siervo inútil soy. Así hay que pensar. ¿Están entendiendo? Sí. ¿Se entiende más o menos? Bueno, vamos a ver, versículo 7. ¿Cómo dice ahí? O si de servicio en servir. O el que enseña en la enseñanza. Ahí ya sale, ¿ves? Sí. Es un don, por ejemplo, de servicio. Vos ni le ves a ese hermano, ni le ves a esa persona, pero siempre está ahí barriendo. Está metido en el water, metiendo su mano, limpiando toda la caca a los hermanos. Ni le ves y está en la cocina preparando para tu comida, porque tiene un don de servir. Él no es administrador de ese don. Yo porque soy guay, porque soy súper, por eso hago, no. Tiene ese don y él está agradecido por ese don. Y por eso sirve. Otros no tienen el don de servir. Otros no tienen el don de servir. Pero Dios, Hashem, le ha dado a ese hermano ese don de servir. ¿Sí? Sí. O el que enseña, ahí es lo que te hablamos, ¿no? Muchos pueden saber muchas cosas, pero no tiene ese don de enseñar. ¿Después qué sale? El que exhorta. Es lo que hay que entender bien. Es el que hay que entender bien qué significa la exhortación. Atiendan bien. El que exhorta en la exhortación. La palabra exhortación, ¿qué significa? Antes, cuando yo vivía en una escuela misionera, durante 7 años estuve viviendo con mi amada esposa y mis hijos. Me acuerdo que la exhortación era que venía un súper hermano lleno de fe, o mi pastor, y nos daba en la cabeza con un palo, por decir así, ¿no? O sea, nos insultaba y nos exhortaba, decía eso, ¿no? Mucho así, ¿no? Entonces te quedaba como un trapo de suelo, así te quedaba, ¿no? Esa no es la exhortación que habla la Biblia. No. La exhortación que habla la Biblia es encaminar a ese hermano, a esa hermana que está mal. Decirle sin fingimiento lo que está mal. Ese es el verdadero amor que uno tiene en la exhortación. ¿Se entiende? Por ejemplo, acá hay una hermana Raquel, ¿no? Por ejemplo. Y ella hizo una mala cosa. Y Dios me dio a mí la vista para ver el error que tiene esta hermana tan amada. Que Yeshua vino a salvar. Dios me dio esa vista para ver lo que hizo mal. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Me voy y hablo, hermanita Raquel, ¿verdad? Y hablo y le digo, has hecho mal tal cosa. Sí. Pero mira, hermana, ¿cómo dice aquí la palabra? Dice así, que está mal, que no, eso no conviene hacer porque te va a hacer daño para tu vida. Y los que te están mirando también, los hermanos más pequeñitos, también están mal. Si te siguen así, ¿entienden? Entonces una persona que exhorta, ¿qué hace? Corrige la desviación de ese hermano. Y ese hermano, si es humilde, si esa hermana es humilde, ¿qué es lo que sucede? Acepta esa exhortación y corrige su vida. Y así se va caminando. ¿Entienden? Sí. Hay muchos que no recibieron esa exhortación, como Demas, el que sale. ¿Se acuerdan? Muchos no han aceptado la exhortación de los hermanos antiguos y se desaparecieron de la Biblia. Sí. Igual que ahora sucede, ¿no? ¿Se entiende? Sí. El significado de exhortar es darle fuerza, ánimo, encaminarle en el buen camino a un hermano. ¿Ya van entendiendo? Vamos a ver Hechos, ahí sale una parte. Hechos, vamos a ver bien, Hechos capítulo 11, versículo 19. Al 24. Yo voy a leer Hechos capítulo 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos
a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Hubo una gran persecución, ¿se acuerdan? Se dispersaron los hermanos y se fueron por todos lados. Después que pasó el 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Yeshua. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de que estas cosas ha oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Hashem, se regocijó y exhortó a todos. Miren lo que hizo. Llegó nomás a él, ¿no? ¿Y qué hizo? Exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque había una persecución muy grande, ¿no? Entonces muchos desertaban. Muchos abandonaban su fidelidad a Hashem y se iban por su camino, ¿no? Pero le exhortaba, le encaminaba y le daba fuerza para que sigan en la instrucción. Aunque enfrente de ellos estaba la espada. Porque así murió, pues. Sí. 24. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Entonces, Hashem trabaja con este tipo de personas. Con este tipo de personas que guardan la instrucción y tiene el secreto, tiene ese don de la exhortación. ¿Qué pasaba? Hubo una gran persecución, a muchos le mataron, a este señor también le mataron. Esteban. Sí, Esteban murió apedreado también, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que pasó? Y muchos hermanos se dispersaron. Querían volver a su antigua andanza, convirtiéndose como los antiguos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Este hermano comenzó a exhortarle, no, guarda el camino del Señor. Vivamos unánimes. Sí, vamos juntos. Aunque enfrente nuestro esté la espada, vamos a morir. Aunque ustedes puede ser que no crean, pero ese tiempo se está acercando también ahora. Sí. En Apocalipsis cuenta que la ira vendrá a aquellos que guardan los mandamientos del Señor, dice. En el último tiempo vendrá la gran persecución a los que guardan los mandamientos del Señor. Así dice en Apocalipsis. Ese tiempo vendrá, igual que aquí. Por eso en ese tiempo hace falta muchos hermanos que tengan el don de la exhortación, ¿sí? Que tengan ese don para darle fuerza a los hermanos. No es como yo aprendí. Que estaba en la iglesia, venía el pastor a las 6 de la mañana y ¡pum! Chutaba la puerta en mi habitación, ¿no? Y te exhortaba fuertemente. No es así. No es así. Es que tantas cosas hemos aprendido mal. Vamos a ver un poquito un hermano que está guay. Esdras. Vamos a ver el libro de Esdras. Capítulo 7. Esdras está después de Segunda de Crónicas. 7, versículo 10. Estamos hablando de la enseñanza. 7, versículo 10 en Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Hashem y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Qué fue lo que hizo Esdras? En pocas palabras y traducido al idioma de hoy. Estudiaba la palabra profundamente. Desde el principio. Estamos en Esdras. Si usted pone sus dedos detrás de Esdras, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar la Torá. Él no existía ya todavía adelante, acá no existía en la época de Esdras. Solamente tenía lo que estaba a tu dedo acá de este lado. Era la Torá. ¿Se entiende? Entonces, Esdras, ¿qué hizo? Se instruyó y preparó su corazón para enseñarle a los hermanos que estaban todos dispersos. ¿Se acuerdan de esa época? Sí. Que estaban en Babilonia, que estaban en Asiria. Se dispersaron, pues. Pero ese hermano, Esdras, ¿qué fue lo que hizo? Él preparó su corazón. ¿Cómo uno prepara su corazón? Orando, estudiando, investigando la palabra.
sin una regla, sin personas que pensaron ya para vos. Que te meten en la cabeza, ya está así como un robot, ¿no? Como por ejemplo los de Buda, los testigos de Jehová, pentecostales, o sea, doctrinas que ya gente que armaron un esquema bíblico para vos. No te dan una libertad de estudiar y escudriñar la palabra. Eso es lo que se perdió. ¿Esdras qué hizo? Enseñó la palabra a través de Jehová. Sí. En Israel, a todos sus estatutos y demás cosas. Bueno, vamos a ver. Romanos, vamos a continuar. Capítulo 12, versículo 8 estamos, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pone ahí? El que exhorta en la exhortación, ya entendemos entonces que es exhortación, ¿no? No es darle con un palo en la cabeza para que se corrija, ¿no? No. Es con gran amor explicarle su mal camino y darle fuerza a ese hermano que siga adelante. ¿Bien? El que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos son dones que Hashem nos da. Pero vamos a pensar, estos dones, ¿quién tenía antes? ¿Quién tenía estos dones? Muy bien. Yeshua tenía estos dones. Entonces, conforme a esa matriz, conforme a ese patrón es el don. No es que yo tengo el don de exaltación, por ejemplo, y como yo pienso no me hago. No, existe una matriz, existe un patrón como él. ¿Se entiende? Sí. Existe una instrucción. El 9. El amor sea ¿qué? Sin fingimiento. Sí. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid. Bueno. ¿Qué dice? Sí. Lo bueno. Dice que el amor sea sin fingimiento. Entonces vamos a ver. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Será que el amor verdadero es que si una persona está andando mal es mejor callarte y aceptarle? ¿Será que ese es el amor? Ese no es el amor verdadero. Es paciencia. El amor verdadero tiene mucho que ver con la exhortación. Tratar de ayudarle a seguir. Sí, tratar de ayudarle con la verdad. Ahora ya está dentro de esa persona que acepte o que no acepte. ¿Entienden? Sí. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay una cosa, perezosos. ¿Conoces el perezoso? ¿Qué es el perezoso? No quiere hacer nada. El perezoso no quiere hacer nada todo el día, está en el sofá viendo la tele, o jugando jueguitos, ¿no? O con el teléfono. Ese se llama perezoso. El que no quiere. Anteriormente existía algo que se llamaba el tabernáculo, ¿se acuerdan? ¿Qué había en el tabernáculo? Cuando encontraron la puerta del tabernáculo, ¿qué había ahí? Lo primero que encontraron ahí, ¿qué había? Le voy a poner un 0, mira. Había el holocausto, ¿se acuerdan? Estaba una parrilla gigante, como en nuestro asado, gigante, una parrilla que puede entrar una vaca entera, ¿no? Y abajo de eso había una ley que decía que el fuego siempre tiene que estar fuerte para que el holocausto que vos pongas, la vaca o lo que pongas ahí, se consuma por el fuego fuerte. ¿Entiendes? ¿Qué quiere decir? Que si vos pones una vaca ahí, apenas está tu leña así chiquitito, no vale este fuego. Una de las leyes escritas en la Torah es que la leña no puede faltar. Continuamente los sacerdotes tenían que echar leña para que el fuego se avive y pueda encender. Bueno, eso traducido, podemos decir que la leña es para que el fuego se mantenga vivo en nuestro interior. Esa leña es orar y estudiar la palabra, conocer la palabra. Cada día, si nosotros podemos guardar una horita para estudiar, o una horita y media, o 2, ya hay mucho, ¿no? Bueno, 1 hora le ponemos. Si una horita uno puede guardar para cargar la leña, entonces uno estudia y ve y cómo los hermanos antiguos solucionaron los problemas.
y cómo ellos avanzaron en su vida fiel a la Escritura. ¿Cómo ellos han hecho? Cuando uno estudia eso desde la antigüedad, la leña comienza a tener un fuego fuertísimo en nosotros. De eso es lo que habla acá perezoso. ¿El perezoso qué hace? El perezoso no quiere pensar. El perezoso no quiere aprender. ¿Entienden? Por eso acá que dice sobre el perezoso, vamos a leer otra vez. Versículo ¿cuánto? 11. 11. ¿Cómo dice? En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Sí. Aquí sale la palabra fervientes en espíritu, que es orar y estudiar la palabra, ¿no? Eso es lo que se está refiriendo. Vamos a ver Colosenses. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2. Colosenses antes de Romanos. Colosenses después Filipenses. Colosenses 2, versículo 1. Voy a leer. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Hashem, el Padre y el de... ¿Vieron este misterio que hay? Que hemos estudiado el sábado pasado. El misterio. ¿Se acuerdan que hablaba de Israel? ¿Cómo era el Israel literal y el Israel al que Dios se refiere? ¿Se acuerdan? Versículo 3. Es el misterio que habla. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Yeshua. O sea, ¿qué significa? La firmeza, o sea, la fidelidad que esos hermanos tienen en la palabra, el buen orden que tienen. 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Yeshua, andad en él, en sus instrucciones, ¿no? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Ahí está. Ya no hay más nada que agregar a esto. Explica tan detalladamente la condensación de todo esto que es de andar en la instrucción que está escrita. Nada más. Vamos a ver. Romanos 12. Versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en las tribulaciones, constantes en las oraciones. Aquí sale una palabra esperanza. ¿Cuál es la? Dice gozaos en la esperanza. ¿Qué significa gozaos? Estar feliz, estar contento, o sea, gozarte internamente en la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza? ¿De qué esperanza está hablando? ¿De qué esperanza está hablando? De la salvación, de la venida de Cristo. ¿Cuál es la esperanza que tiene todo nacido de nuevo? Nuestra esperanza es la resurrección. Esa es la esperanza que tenemos. Por eso que vivimos, por eso que anunciamos la palabra, ¿no? Eso es lo que está dentro nuestro. Nuestra esperanza es la vida eterna, o sea, la resurrección. Cuando nosotros resucitemos, tendremos una vida nueva, pero eterna. Empezándolo ya en el milenio. Ahí vamos a empezar. Ahí va a empezar la marcheta, ¿no? Sí. Empezamos ya en Jerusalén, la nueva Jerusalén, que va a estar 1000 años. Eso para empezar a calentarnos más de nuestro cuerpito, ¿no? La esperanza que tenemos es esa resurrección. La esperanza no es el mundo de hoy que tenemos. Aunque aquí trabajamos, aquí comemos y aquí estamos. Pero esta no es la esperanza nuestra. ¿Entienden? Yeah. Vamos a ver Romanos 5:2. Ahí también dice.
Ya hemos estudiado esa parte. 5:2. Ahí sale. ¿Cómo dice? Fuerte, alguien lea, por favor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Sí. ¿En qué es lo que entonces es la esperanza? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios. Es esa vida nueva que tenemos. Aunque hoy tenemos este cuerpo, pero nuestra alma es nuestro interior es un nacido de nuevo. Nuestro cuerpo no me falta que se cambie con otro cuerpo nuevo. Pero aquí adentro ya está cambiado. Tenemos una esperanza en, ¿cómo se llama? En la renovación de nuestro cuerpo también. ¿Entienden? Vamos a ver. Vamos a ver. 13. ¿13 qué? 12:13 de Romanos. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Hay una cosa que tenemos que entender. El ser sabio en nuestra propia opinión, eso va en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver Proverbios. De eso es lo que está hablando el Rabino Shaul. De Proverbios 3. Ahí está contando. Proverbios 3. Proverbios capítulo 3, versículo 1. Ahí dice, voy a leer. Hijitos míos, no te olvides de mi ley, y tu corazón guardes mis mandamientos, porque largura de día y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Qué es lo que está hablando aquí? ¿De qué es lo que hay que atar? ¿Qué es lo que qué? La instrucción que Dios nos da. ¿Sí? Y hallaréis gracia y buena opinión ante los ojos de Hashem y de los hombres. Fíate de Hashem de todo tu corazón y no te apoyes en tu ¿qué? En tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Hashem y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Hashem con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Hashem, ni te fatigues de su corrección, porque Hashem al que ama castiga, porque el Padre al Hijo a quien quiere, porque Hashem al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Nosotros inclusive, miren, de esto es lo que está hablando el Rabino Shaul. El que tiene esperanza en esa resurrección, además de esa esperanza, tenemos la instrucción para poder vivir con este cuerpo, la vida que nos queda, teniendo la instrucción que Dios nos da. ¿Entienden? Sí. Ese gran problema que hay en Roma, entre esos hermanos, es lo que el Rabino Shaul quiere, ¿cómo se llama? Quiere calibrar, porque así pues están así, ¿no? Los gentiles y los judíos, así están, ¿no? Entonces lo que quiere hacer por medio de esta exhortación, vamos a decir, ¿qué quiere hacer? Quiere calibrarle a judíos y a gentiles, así. Todos son iguales. Por eso tanto judíos como gentiles tienen la instrucción, tienen el amor que Hashem les dio, tienen la misma salvación. ¿Entienden? Vamos a ver.
Romanos, vamos a Romanos. Al versículo 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Hashem, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí dice, no seáis vencidos de lo malo. Entonces, ¿qué es lo malo? Lo malo es mis pensamientos y sobre todo mis miembros. ¿Entienden? Mis pensamientos es lo malo, porque normalmente nuestro pensamiento está fuera de la instrucción de Dios. ¿Se entiende? Pero si nosotros obedecemos a nuestros pensamientos y si obedecemos a nuestros miembros, ¿qué es lo que quiere este miembro? Quiere comer y comer y comer, ¿no? Quiere pecar, pecar y pecar. Eso es lo que quiere, ¿no? Y nuestra mente continuamente está maquinando cosas malas. Eso somos nosotros. Por eso dice que no obedezcáis lo malo. ¿Sí? ¿Y qué dice?